Bien, vamos a empezar con el análisis de varianza de dos factores y aquí tenemos un problema. Vamos a leerlo inicialmente el ejercicio para que se entienda por qué le decimos análisis de varianza de dos factores. El ejercicio dice lo siguiente. Los rodamientos de una compañía son fabricados por 5 operarios utilizando 5 máquinas diferentes. Se quiere determinar si existen diferencias significativas entre las máquinas y entre los operarios. Para ello se realizan algunas pruebas como la utilización de cada operario en cada una de las máquinas para determinar el tiempo en segundos en la que cada operario utiliza para fabricar un rodamiento utilizando cada una de las máquinas. Los datos se muestran en las siguientes tablas y además nos dice que trabajemos al 5% de significación. En este cuadro tenemos los datos del uso de los operarios en cada una de las 5 máquinas y le decimos que es un análisis de dos factores porque fíjense que por un lado nos piden que verifiquemos si existen diferencias entre las máquinas. Vamos a tener que plantear una prueba de hipótesis para las máquinas y también nos piden que verifiquemos si existen diferencias entre los operarios. Vamos a tener que plantearnos otra hipótesis para los operarios. Es decir, tenemos dos factores que analizar. El que está en las columnas, que son las máquinas, y el que está en las filas, que es el factor operario. Entonces son, como les decía, dos pruebas que debemos realizar, una para las columnas y otra para las filas. A esto se refiere cuando decimos que es un análisis de varianza de dos factores. Vamos a generar este cuadro donde inicialmente las columnas representan los tratamientos de las máquinas y las filas los tratamientos de los operarios. Ok, vamos a generar el T sub I, que es la sumatoria de los tratamientos de las columnas. Sí, este T sub I y estos valores que se han obtenido acá, el 339, 370, 344, 424, 418, corresponde a la sumatoria de los tratamientos de cada una de las columnas, que lo vamos a llamar T sub I. De la misma manera generamos los T sub J, que son la sumatoria de los tratamientos de la fila J. Es decir, cada fila, que corresponde en este caso a cada operario, generamos la sumatoria de sus valores y generamos estos valores que tenemos acá, los cuales estamos encerrándolos, que lo vamos a llamar T sub J. N sub I vamos a llamar la cantidad de datos en cada tratamiento para la columna. En otras palabras, los N sub I es la cantidad de datos que tenemos en cada tratamiento, pero de las columnas. Son 5 datos. Cada columna está trabajando con 5 datos. Por eso que los N sub I son 5. Los N sub J, de la misma manera, son la cantidad de datos en cada tratamiento, pero para las filas. En cada fila, coincidentemente, también estamos trabajando con 5 datos, que eso se los expresa como N sub J. Es la cantidad de datos en cada una de las filas. Los X sub I es el promedio de los tratamientos en cada columna. ¿Sí? Y eso lo calculamos en cada T sub I dividido entre su N sub I. Es decir, son los promedios para cada columna. En esta primera columna, pues dividimos el T sub I, por ejemplo, en esta primera columna, 339 dividido entre 5, nos genera este promedio de 67.8. De la misma manera, hacemos lo mismo, cada T sub I que tenemos dividido entre el N sub I, que en este caso todos son 5, nos va a generar todos los X sub I. Posteriormente tenemos el XJ, que son los promedios en cada tratamiento para cada fila. Entonces, cada uno de estos valores de T sub J dividimos entre su respectivo N sub J y nos da el promedio de cada tratamiento por fila. Por ejemplo, en la primera fila, el 374 dividido entre 5 nos genera el 74.8, y hacemos la misma operación para cada fila, para obtener estos 5 valores que tenemos acá como X sub J. ¿No? Muy bien. Y por último, la sumatoria de todos los T sub I, o si quieren ustedes, los T sub J, nos da la sumatoria total, que la vamos a llamar T, que en este caso es 1895. ¿De dónde sale este valor? De esta sumatoria de todos los T sub I, o en su defecto, que es lo mismo, de la sumatoria de todos los T sub J. Ya sea sumando esta columna o sumando esta fila, vamos a llegar exactamente al mismo valor. Y este n de 25 es la cantidad total de datos. Ya sea sumando todos los n sub i o ya sea sumando todos los n sub j, vamos a llegar al mismo valor. En este caso, son 25 datos con los cuales estamos trabajando.
Muy bien, vamos a plantearnos las hipótesis. Le hemos vuelto a copiar esta tabla para que la tengamos para guiarnos. Vamos a plantearnos la hipótesis para las columnas. Recuerden que en las columnas teníamos las máquinas, ¿no? Entonces, nos planteamos como una hipótesis nula, pero para el tratamiento, en todo caso para el factor que está en las columnas, que son las máquinas, diciendo que todas las alfa sui son igual a 0. ¿Eso qué significa? Que no hay diferencia entre las máquinas. Y como hipótesis alternativa, pero para las columnas, que por lo menos existe un alfa sui diferente a 0. Eso nos indica que por lo menos existe una comparación entre máquinas que no da 0. De la misma manera nos planteamos las hipótesis para las filas. Primero la hipótesis nula para la fila, en este caso para el factor de la fila, indicando que todos los beta sui son igual a 0. Es decir, que todas las comparaciones que estamos haciendo entre los tratamientos entre las filas no existe diferencia. Y como hipótesis alternativa para las filas, para el factor de las filas, que son los operarios, que por lo menos existe un beta sui diferente a 0. Es decir, que por lo menos existe una comparación que estamos haciendo entre operarios que es diferente a 0. En todo caso, ya sea para las columnas o ya sea para las filas, los H sub 0, en este caso de las columnas, nos está diciendo que no existen diferencias entre las máquinas. Y su hipótesis alternativa para las máquinas que están en las columnas, que sí existen diferencias entre las máquinas. En cambio, para el análisis que hacemos para las filas, cuando decimos que su hipótesis nula, todas las beta sui son diferentes igual a 0, estamos indicando que no existen diferencias entre los operarios, ¿no? Que es el factor que está en la fila. Y como hipótesis alternativa estaríamos indicando que sí existen diferencias entre los operarios, en palabras más sencillas. Vamos generando esta tabla que la conocemos como la tabla ANOVA, ¿no? Utilizamos como fuente de variación para las máquinas, para las filas, el error y total. Y vamos a ir generando esta columna de sumas de cuadrados. Vamos a empezar a calcular la suma de cuadrados totales, que es el SCT, que es igual a la sumatoria de todos los valores XJ elevados al cuadrado menos C. Recordemos que el C lo conocemos como factor de corrección. Y los XJ son cada uno de estos 25 datos con los cuales estamos trabajando, pero elevados al cuadrado. Entonces, si empezamos a sumar cada uno de estos 25 datos, pero elevados al cuadrado, es decir, 66 al cuadrado, más 73 al cuadrado, más 68 al cuadrado, y seguimos haciendo la operación, pero para los 25 datos, esa sumatoria nos da 144.993. El factor de corrección, el C, que necesitamos para calcular la suma de cuadrados totales, es igual al T elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale T? Recordemos que está 1895, pero elevado al cuadrado. El R, por si acaso, es la cantidad de filas. ¿Cuántas filas tenemos? 5, ¿no? Y el K es la cantidad de tratamiento en las columnas. ¿Cuántas columnas tenemos? También 5, ¿no? Entonces, reemplazando en esta fórmula, encontramos que C vale 143.641. Teniendo esta sumatoria de los x sub j al cuadrado y teniendo el factor de corrección C, reemplazando acá nuevamente en la fórmula de la suma de cuadrados totales, encontramos que esa suma de cuadrados totales es 1352, que lo estamos pasando aquí a la tabla ya como un dato, 1352. Ahora encontremos la suma de cuadrados para las columnas, ¿no? Que lo vamos a simbolizar SCC, que esta es su celda, ¿sí? Es igual a 1 sobre R. ¿Qué cosa es R? R es la cantidad de filas. Son 5 filas. Nuestro R vale 5. Y de hecho lo estamos reemplazando acá. Y eso debe estar multiplicado por la sumatoria de todos los T sub I al cuadrado. Es decir, 339 al cuadrado. Los T sub I, recordemos que son estos 5 valores. Cada uno de ellos al cuadrado. La sumatoria, aquí lo tenemos, cada uno de ellos elevado al cuadrado. Menos el factor de corrección, que ya lo tenemos calculado anteriormente. Reemplazando eso, encontramos que la suma de cuadrados para las columnas es 1290.4, que lo traspasamos a nuestra tabla ANOVA, colocándolo acá. Nos estaría faltando calcular la suma de cuadrados para las filas y la suma de cuadrados debido al error. Bien, continuamos entonces
en base a lo que teníamos anteriormente, que ya habíamos calculado la suma de cuadrados para las columnas y además habíamos calculado la suma de cuadrados totales, vamos a proceder a calcular la suma de cuadrados para las filas, que es igual a 1 sobre K. ¿Qué cosa es K? La cantidad de columnas. ¿Cuántas columnas tenemos? 5. K vale 5. Por la sumatoria de los T sub J al cuadrado. Estos 5 valores son los T sub J. Elevándolos cada uno de ellos al cuadrado, tal como lo estamos expresando acá, y le restamos el factor de corrección, ¿no? Que en la anterior diapositiva habíamos encontrado que era 143.641. De esa manera encontramos que la suma de cuadrado para la fila es igual a 7,2, que lo traspasamos a nuestra tabla NOVA. Encontramos ahora en la suma de cuadrado debido al error, lo hacemos usando la fórmula general, que nos dice que la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados para las columnas, calculada en la anterior diapositiva, la suma de cuadrados para las filas, que lo hemos calculado acá, y aquí tenemos la suma de cuadrados debido al error. La suma de cuadrados totales también lo hemos calculado en la anterior diapositiva, entonces nuestra única incógnita acá es la suma de cuadrados debido al error. Entonces, despejando suma de cuadrados debido al error y reemplazando los datos ya calculados para la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados para las columnas y la suma de cuadrados para las filas, encontramos que la suma de cuadrados debido al error es 54.4, que eso lo reemplazamos o lo colocamos dentro de nuestra tabla ANOVA. Posteriormente debemos calcular los cuadrados medios debido a las columnas, o para las columnas, que es la suma de cuadrados debido a las columnas, que son, aquí tenemos, esta columna nos permite generar toda la suma de cuadrados, ya que hemos calculado anteriormente para las columnas, para las filas, para el error y para el total, dividido entre K menos 1. Previamente a hacer este cálculo, deberíamos generar esta columna de los grados de libertad. En el caso para las columnas, dice K menos 1. ¿Qué cosa hará acá? La cantidad de columnas. Recordemos que son 5 columnas. 5 menos 1, 4 grados de libertad. Para las filas es R menos 1. ¿Qué cosa es R? La cantidad de filas. Estamos trabajando con 5 filas. Entonces, 5 menos 1, 4. El error es igual, en todo caso, los grados de libertad para el error es igual al K menos 1 por R menos 1, ¿no? Que sería 4 por 4, 16. Para calcular el cuadrado medio para las columnas, fíjense, dice suma de cuadrados para las columnas dividido entre K menos 1. En realidad es el cociente entre la suma de cuadrados para las columnas con su respectivo grado de libertad. Nos genera cuadrado medio para las columnas. Es decir, 1290.4 dividido entre 4 nos genera 322.6, que es lo que estamos colocando aquí en el cálculo. Posteriormente, los cuadrados medios para las filas, que es igual a la suma de cuadrados para las filas dividido entre R menos 1, que si vemos nuestra tabla NOVA corresponde a esta suma de cuadrados para las filas dividido entre su grado de libertad que es R menos 1, es decir, 7.2 dividido entre 4 nos da el cuadrado medio para la fila 1.8. Muy bien. Posteriormente calculamos los cuadrados medios para el error, que es igual a la suma de cuadrados para el error, que es este valor de 54.4, dividido entre el K menos 1, R menos 1, ¿sí? Que es, bueno, 5 menos 1 por 5 menos 1, directamente 16, ¿sí? Que nos da 3.4, que lo reemplazamos acá. Muy bien. Ya hemos generado todos estos valores, lo único que nos está faltando es generar los F calculados, que en realidad son lo que nosotros hemos venido conociendo como los F de pruebas, el valor Fisher, ¿no? De prueba. Eso lo calculamos, tenemos que conseguir dos factores calculados o dos factores de prueba, como quieran llamar, una para las hipótesis que nos hemos planteado en función a las columnas y otra para la hipótesis que está en función a las filas. El que está en función a las columnas es igual al cuadrado medio para las columnas, que sería el 322.6, dividido entre el cuadrado medio debido al error, que es 3.4. Eso nos genera entonces un factor de prueba, un factor calculado para las columnas de 94.88. De la misma manera, el factor de prueba, que es el factor calculado, también conocido con ese nombre, pero para las filas, es igual al cuadrado medio para las filas, que es 1.8, dividido entre el cuadrado medio debido al error, que es 3.4. Entonces obtenemos un factor de prueba, pero para la hipótesis de las filas, de 0.529.
Bien, recordemos estos dos valores que lo vamos a ocupar en la siguiente diapositiva. Recuerden, ya están calculados los dos factores de prueba. Lo que nos estaría faltando calcular serían los factores críticos, que lo hacemos a través de la tabla Fisher. Bien, entonces vamos a calcular nuestro factor crítico para las hipótesis planteadas para las columnas. Recordemos que vamos a trabajar al 95%. Las pruebas de análisis de varianza lo hacemos con una prueba unilateral, con una zona de rechazo localizado al lado derecho siempre, ¿no? Y necesitamos calcular ese factor crítico para la variable de las columnas al 95% y repito, usando la tabla Fisher, ¿no? Recordemos que la cantidad total de datos era 25. Recordemos que R es la cantidad de tratamientos en la fila, es decir, la cantidad de filas en realidad. Y que K es la cantidad de columnas, que era 5 también. Entonces vamos a generar primero los grados de libertad del numerador, que es igual al K menos 1, es decir, la cantidad de columna menos 1, que son 5 menos 1, 4. Los grados de libertad del denominador está dado por K menos 1 por R menos 1, ¿no? Que es 5 menos 1 por 5 menos 1, 16. Entonces debemos entrar a la tabla Fisher al 95% con 4 grados de libertad en el numerador y 16 grados de libertad en el denominador. 4 y 16 respectivamente los grados de libertad en la tabla del 95%. Vámonos a la tabla Fisher entonces al 95%. Aquí la tenemos la tabla al 95%, habíamos dicho con 4 grados de libertad en el numerador, ¿no? 4 y 16 grados de libertad en el denominador. Eso sería 3.007. Vamos a hacerlo un poquito más grande. 3.007 sería nuestro factor crítico. Aunque nosotros vamos a redondearlo directamente a 3.01, ¿ya? Para no trabajar con tantos decimales. Muy bien, perfecto. Recordemos que nuestro factor de prueba que habíamos calculado en la anterior diapositiva para nuestra variable de las columnas era 94.8. Si este factor crítico de 3.01, y acá tenemos el factor de prueba para la variable de las columnas de 94.8, comparando, veremos que este factor de prueba para la variable de las columnas está en la zona de rechazo. Entonces, si está en la zona de rechazo, ¿qué es lo que rechazamos? Rechazamos la hipótesis nula para el factor de las columnas. Recordemos que el factor de las columnas eran las máquinas. Entonces podemos llegar a la siguiente conclusión, que existen suficientes evidencias para indicar que sí hay diferencias entre las máquinas en el proceso de elaboración del rodamiento, al 5% de significación. Como estamos rechazando H sub 0, estamos aceptando H sub 1, es decir, que sí existen diferencias para el factor que estábamos analizando en las columnas, que eran las máquinas. Muy bien. Pero ahora vamos a analizar la variable o el factor de las filas, que eran los operarios. Para ello necesitamos de la misma manera calcular el factor crítico, pero para el factor de la fila, donde el factor de prueba era 0.529, que lo calculamos en la anterior diapositiva. Muy bien, de la misma manera entonces al 95% de significación, la zona de rechazo siempre localizado al lado derecho, ¿no? Vamos a encontrar nuestro factor crítico con grado de libertad ahora de R menos 1, donde R, que es la cantidad de filas, bueno, coincidentemente en este caso pues también es 5, menos 1, 4. 4 grados de libertad en el numerador. Los grados de libertad del denominador es K menos 1 por R menos 1, es decir, 5 menos 1 por 5 menos 1, que es 16. ¿Sí? Bueno, en este caso, como los datos coinciden un poquito, fíjense que este factor crítico que vamos a sacar para la variable en la fila, pues va a coincidir en realidad con el que hemos sacado como factor crítico para las columnas. Eso porque están coincidiendo los grados de libertad, que es 4 y es 16 también, igual que lo hicimos para el factor crítico para el factor de las columnas, y estamos trabajando al mismo nivel de confianza, el 95%. Sí, me van a dar la razón en el sentido que va a ser exactamente el mismo valor, ¿no? Porque vamos a entrar a la tabla también con el mismo valor de 4 grados de libertad en el numerador y 16 grados de libertad en el denominador, tal como lo hicimos para el factor de las columnas. Muy bien, entonces nuestro factor crítico es 3.01 y el de prueba es 0,529.
Si comparamos, el factor de prueba para las filas está en la zona de aceptación. Y si está en la zona de aceptación, ¿qué es lo que aceptamos? Aceptamos la hipótesis nula para las filas. Entonces, existen suficientes evidencias para indicar que no hay diferencia entre los operarios en el proceso de elaboración del rodamiento al 5%. Fíjense que hemos llegado a dos conclusiones diferentes. Analizando el factor de las columnas, que eran máquinas, hemos encontrado que sí existen diferencias entre las máquinas, pero cuando hemos analizado el factor de las filas, que son los operarios, que no existen diferencias pues, en el trabajo realizado por los operarios. A eso se refiere cuando decimos que realizamos un análisis de varianza de dos factores. Hemos analizado un factor en las columnas, que eran las máquinas, y hemos analizado un factor en las filas, que eran los operarios. Bien, muchas gracias.